there. Hola amigos, hoy veremos pronombres reflexivos del inglés. Los pronombres reflexivos sirven para indicar que el sujeto y el objeto en el que recae la acción son la misma persona. Myself significa mí mismo, primera persona del singular. Myself. Yourself. Ti mismo, segunda persona del singular. Yourself. Himself. Sí mismo, tercera persona del singular masculino. Himself. Herself. Sí misma, tercera persona del singular femenina. Herself. Itself. Sí mismo, tercera persona del singular para referirse a objetos, animales o lugares. Itself. Ourselves. Nosotros mismos, primera persona del plural. Ourselves. Yourselves. Ustedes mismos, segunda persona del plural. Yourselves. Themselves. Ellos mismos, tercera persona del plural. Themselves. ¿Puedes recordarlos todos? Hola, ¿cómos? Veamos cómo decir algunos contenedores en inglés. Una bolsa de, se dice a bag of. A bag of. Una lata de, se dice a can of. A can of. Un frasco de, se dice a jar of. A jar of. Una caja de, se dice a box of. A box of. Un cartón de, se dice a carton of. A carton of. Una botella de, se dice a bottle of. A bottle of. ¿Puedes recordarlos todos? Preposiciones de lugar. In, on, at. In. Podemos utilizar la preposición in antes del nombre del país. Por ejemplo, in Germany. También la podemos utilizar antes de nombres de ciudades. Por ejemplo, in New York. Otra manera de usarlo es antes de nombres de vecindarios. Por ejemplo, in North Berkeley. También puedes utilizarla antes de espacios cerrados. Por ejemplo, in a car. In también sirve para partes de la casa. Por ejemplo, in the kitchen. On. Úsalo antes de nombres de calles. Por ejemplo, on Ivory Street. On también sirve para antes de nombres de avenidas. Por ejemplo, on Ventura Avenue. Usa la preposición on antes de medios de transporte. Por ejemplo, on the bus.
También emplea on antes de medios de comunicación. Por ejemplo, on the radio. Usa on antes de las páginas. Por ejemplo, on page 12. Utiliza on también con superficies. Por ejemplo, on the floor. At. Vamos a utilizar at con direcciones. Por ejemplo, at 86 Palm Street. Utiliza at con lugares específicos. Por ejemplo, at home, at school, at the store. Preposiciones de tiempo en inglés. In, on, at. In. Vamos a utilizar la preposición in antes de siglos. Por ejemplo, in the 1800s. También utilizamos la preposición in con décadas. Por ejemplo, in the 80s. Otra manera de utilizar in es antes de los años. Por ejemplo, in 1996. También podemos usar in antes del nombre del mes. Por ejemplo, in September. In también se utiliza antes de semanas. Por ejemplo, in 2 weeks. In también va antes de estaciones del año. Por ejemplo, in the summer. Lo podemos usar también antes de expresiones generales relativas al tiempo. Por ejemplo, in the past. Podemos utilizarla antes de algunas partes del día. Por ejemplo, in the morning. Se usa también para duraciones. Por ejemplo, in 10 minutes. On. Vamos a utilizarlo antes de los días de la semana. Por ejemplo, on Tuesday. También se puede emplear cuando vas a decir la fecha. Por ejemplo, on May 24th. Utiliza on antes del día y la parte del día. Por ejemplo, on Friday evening. También puedes usar on antes de celebraciones personales. Por ejemplo, on my birthday. Lo utilizamos también antes de días especiales. Por ejemplo, on Christmas Day. También antes del fin de semana. On the weekend. At. Lo vamos a usar antes de las horas. Por ejemplo, at 4 p.m. Vamos a usarla antes de las siguientes partes del día. At night, at midnight, at noon, at sunrise, at sunset. Hola, ¿comos? En este video te mostramos cuándo usar make y cuándo usar do. Make. Utiliza make antes de las siguientes tareas del hogar. Make the bed. Make breakfast. Make lunch. Make dinner.
Usa make antes de las siguientes actividades relacionadas con la comunicación. Por ejemplo, make a speech, make an excuse, make a comment, make a suggestion, make an observation, make a promise. Utilízalo antes de cosas que indiquen provocar una reacción. Por ejemplo, make you happy, make you cry, make fun of someone. Utiliza make antes de planes y decisiones. Por ejemplo, make a choice, make a decision, make arrangements. Do. Utiliza do antes de las siguientes tareas del hogar. Por ejemplo, do the dishes, do the laundry, do the housework. Usa do antes de actividades no especificadas. Por ejemplo, do something, do everything, do better, do anything. Utiliza do antes de las siguientes actividades de cuidado personal. Do the nails, do the hair, do the makeup. Usa do antes de actividades de trabajo o estudio. Por ejemplo, do a test, do a project, do an assignment, do homework. Hola amigos, en este video les mostramos otras maneras de decir, por ejemplo, en inglés. For instance, tiene el mismo significado que por ejemplo. For instance. Such as. Significa tal como o tales como. Such as. In particular. Significa en particular. In particular. Let's say. Significa digamos que. Let's say. To illustrate. Significa para ilustrarlo. To illustrate. In a similar case. Significa en un caso similar. In a similar case. This can be seen when. Esto puede observarse al. This can be seen when. These include. Estos incluyen. These include. Cuando escribimos, podemos colocar ing, que viene siendo el equivalente a nuestro EJ. Aquí tienes la lista completa. Trata de utilizarlos. Dale like, mira otro video y suscríbete.